Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos este miércoles juntos. Como les dije el lunes, ahora vamos a estar solamente lunes, miércoles y viernes, por vacaciones, por la escuela dominical, por la escuela bíblica de vacaciones, el campo de vacaciones. Entonces, que el Señor nos hable todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes. Iniciamos el lunes Romanos capítulo 1 y nos quedamos solamente en el versículo 1. Y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y luego en el 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Seguimos con el mismo tema, del siervo, del llamamiento, del propósito, y lo estamos viendo ahora. Pablo fue apartado. Eso es lo que significa santo. Un apartado para. Si tú estás apartado para Dios, eres un santo. Claro que con el trasfondo que traemos de saber qué es un santo, pues no nos sentimos santos, pero somos santos porque somos apartados para Dios. Esta es la razón por la que Dios llamó a Pablo, que pudiera ser separado, esto es, marcado y puesto aparte para el evangelio de Dios. La palabra evangelio sencillamente significa las buenas nuevas de Dios. Eso es lo que significa las buenas nuevas de Dios. Eso es lo que significa. Y luego Pablo nos dice que fue llamado y apartado para una religión. No fue apartado o llamado para una religión o denominación o secta de confección humana. Tampoco fue llamado primariamente a un evangelio de justicia y bienestar social, para importantes que sean tales llamamientos. Pablo dice que fue apartado para el evangelio, las buenas nuevas de Dios. Entonces, ya vimos lo que es el evangelio del Nuevo Testamento. Es la misma nueva buena de Dios, prometida en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Jesucristo es el tema y el autor del evangelio. Pero el evangelio comenzó mucho antes del nacimiento de Jesús. El evangelio comenzó hace mucho tiempo en la mente y en el plan de Dios. Y Dios anunció la venida del evangelio, o sea, su Hijo, por medio de los profetas de antaño. Marcos dice lo que Pablo iba a decir más tarde. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi profeta delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz de que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto dice Marcos 1 del 1 al 3. Entonces tenemos que ver que exactamente casi dice lo mismo Pablo en Romanos 1. Entonces tenemos que recibir la palabra. En Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que el Señor nos dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Si tú quieres conocer más a Jesús, tienes que escudriñar la palabra, tienes que entrar en la palabra, tienes que pertenecer a la palabra, memorizar la palabra. Dice en Hechos 26:22, pero habiendo recibido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. O sea, dice ahí en Hechos, Pablo está dando testimonio, dice, yo no he dicho nada, sino dando testimonio, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron. A veces le queremos agregar al Evangelio, le queremos agregar, pero no necesita que le agreguemos nada. La palabra es completa, la palabra es la palabra de Dios. Dice en Hebreos 1:1 y 2, dice, y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. El Señor nos ha hablado muchas veces y en muchas maneras. Desde el Antiguo Testamento el Señor hablaba, pero la gente hacía oído sordo, como lo hace ahora. Gente que no quiere escuchar, gente que no quiere recibir, gente que le aburre la palabra. Tenemos que recibir la palabra. Tenemos que ver la palabra. Tenemos que recibir la palabra. En 1 de Pedro 1, del 10 al 11 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Fíjense lo que dice Pedro, que los profetas estuvieron indagando, inquiriendo diligentemente, viendo a ver qué, escudriñando en qué persona estaba hablando Dios. Los profetas querían saber. ¿Sabes que somos más privilegiados nosotros que los profetas? Porque ellos lo vieron de lejos. Ellos no llegaron a alcanzar a conocer el Evangelio por Jesucristo. Pero tú y yo lo conocemos. Tú y yo hemos recibido el Evangelio de Jesucristo para que crezcamos y conozcamos la palabra de Dios. Entonces, somos más privilegiados. Somos más privilegiados que aún los profetas. Ellos anhelaban haber conocido lo que estaban profetizando. Pero a ti y a mí nos pertenece ese derecho, el poder compartir del Señor. La segunda cosa es que el Evangelio es la encarnación del Hijo de Dios. El Evangelio es la encarnación del Hijo de Dios. Jesucristo nuestro Señor note que Pablo toma el nombre y título de Cristo y lo acumula uno sobre otro. El Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Lo está diciendo el Hijo de Dios, Jesús, Cristo, nuestro Señor. El Evangelio tiene que ver con el Hijo de Dios. Jesucristo nuestro Señor es el mismo tiempo de tema y del autor del Evangelio. Por Él y por medio de Él es creado y proclamado el Evangelio. Él trae las buenas nuevas de Dios al hombre. Es la encarnación misma de las buenas nuevas de Dios mismo. El Evangelio tiene que ver con dos verdades. La primera verdad gloriosa es que el Hijo de Dios se hizo hombre. Esa es la noticia más hermosa y más grande que tenemos en la tierra. Se hizo hombre. Era de la simiente de David. Esto es en cuanto a hombre. Nació siendo un descendiente de David. David fue el más grande de los reyes de Israel. Fue uno de los más grandes entre los antepasados de Jesús. Tenía que venir.
tenía que venir del linaje de David, de la tribu de Judá. Y el Señor fue cumpliendo todas esas cosas. Todas esas cosas tenemos que entender. El punto es este: Dios envió a su Hijo al mundo hecho carne humana. La palabra fue hecho, quiere decir llegar a ser. El Hijo de Dios llegó a ser hombre, carne y sangre, como todos nosotros. Tenía naturaleza humana, puesto que tenía la naturaleza humana, padeció todas las tribulaciones de la vida que nosotros sufrimos. Él sufrió todo. Él fue tentado en todo. Él se enfermaba como nosotros. Él le salió el diente cuando era bebé, que tenían que cambiar. Él tomó la naturaleza humana. Padeció como nosotros. Y por eso, por lo que padeció, es poderoso para socorrernos en todos los padecimientos de la vida. Tú no le puedes decir al Señor: tú no sabes de esto. Tú no sabes, Señor, de esto. Porque Él sabe. Él sabe. Él padeció lo mismo que padeces tú. Él sufrió lo mismo que sufres tú. Entonces, tenemos que entender eso, que es poderoso para socorrernos. Es poderoso. Fíjense cómo lo dice Hebreos 2, del 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tú puedes ir en cualquier momento y decirle: Señor, ayúdame con esta tentación, que no caiga en esta tentación. Ayúdame a salir adelante de esta situación, de esta enfermedad, de este negocio, de este problema. Podemos pedirle al Señor, porque Él se compadece de nosotros. Él nos puede socorrer. En esta mañana, en la oración, eso leíamos: ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Tenemos que reconocer que tenemos ese derecho de pedir el socorro, la ayuda, la protección de Dios. La segunda gloriosa verdad es profunda y crítica, porque proclama la naturaleza divina de Jesucristo. Jesucristo era el Hijo de Dios antes que viniese al mundo, para ayudarnos. Sin embargo, desde su venida declaró ser el Hijo de Dios por dos cosas. El Espíritu de Santidad que habitó en Él declara que Jesús es el Hijo de Dios. Era la encarnación misma de la santidad, de la pureza, de la moralidad y de la justicia. Su vida en la tierra demuestra el hecho. Vivió como un hombre por más de 33 años y nunca pecó. Nunca pecó, nunca cedió a la tentación. Nosotros, para cuando acordamos, ya cedimos, pero Él nunca, dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y en Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores,
y hecho más sublime que los cielos. Y ese sumo sacerdote lo tenemos. Un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y primera de Pedro 1:19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, dice Primera de Pedro 2:22. La resurrección de los muertos declara que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los demás hombres mueren y desaparecen. La demostración se hace con una sencilla pregunta: ¿dónde están? ¿Dónde están nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros antepasados, nuestros abuelos? Cuando dejan este mundo, no los volveremos a ver en la tierra. Pero no ocurrió así con Cristo. Murió, pero resucitó y anduvo nuevamente sobre la tierra. Y hoy Jesucristo vive y vive para siempre en la presencia de Dios. La muerte no lo retuvo, porque era el Hijo de Dios y poseía el perfecto espíritu de santidad. Tenemos que encontrar que Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. En Hechos 2:24 dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. No podía ser. La muerte no lo detuvo, la piedra no lo detuvo, el diablo no lo detuvo. Él se levantó. El Padre le dijo: hijo, vuelve de los muertos, resucita, resucita. Y ha resucitado para ayudarnos a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque en esta segunda parte, Señor, nos has hablado de cosas maravillosas, lo que es el Evangelio, que Jesucristo es la encarnación del Evangelio, que Él nació hombre para salvarnos, pero nunca pecó, nunca pecó. Señor, nosotros queremos parecernos a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo, y no ceder, no caer en la tentación. Gracias por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos el viernes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.